Buenos días, niñas y niños. La actividad del día de hoy, por esta semana de la reflexión, es aprendí a expresar el tiempo con fracciones. Entonces, en los recursos tenemos la computadora, el laptop, la tablet, según lo que ustedes tengan, ¿no?, en casa. Y las fichas es reflexiono sobre mis logros. Hay una ficha que ustedes ahí lo van a hacer. El cuaderno, el portafolio y cuaderno de trabajo. Nuestras metas es revisar los aprendizajes desarrollados sobre las fracciones y sus representaciones en situaciones cotidianas relacionadas con el tiempo y otros aspectos. También la otra meta es reconocer mis logros y dificultades y plantear acciones para mejorar mis aprendizajes. Ya. Ahora, vamos a observar un diálogo, ¿ya? Acá dice, ahí está, papá de Francisco. Papá de Francisco va a decir, oh, son las 8:15. Salgo en un cuarto de hora. Si no es así, llegaré tarde al trabajo. Y la mamá de Francisco le dice, espera, no te olvides de llevar una porción de este rico queque para tu refrigerio. Ahora, Francisco, dice, recuerdo haber aprendido sobre las fracciones y las horas y sobre la porción de queque. Me preguntó, ¿qué parte será? ¿Qué fracción representa? Entonces ahí ustedes están mirando a Francisco con el queque, ¿no? Luego, dice, en esta oportunidad, te mostraremos el ejemplo de Francisco. 1. Quien logró mejorar las actividades que realizó en los que identificó la necesidad de corregir algunos detalles y seguir aprendiendo. Considera esta ficha como referencia para que revises tu propia actividad y la puedes mejorar. Francisco tuvo logros importantes, tú también trabaja en ello. ¿Qué logró Francisco? ¿No? Ahí vemos nosotros el reloj que ahí dice, si hay 7:30 p.m. dice, si hay relación, la relación que hay es que se parece a la fracción medio, un medio, ¿no? 7:15 p.m. si hay relación, ¿no? La relación que hay es que parece la fracción un cuarto. Entonces, acá, ¿cómo logró y cómo lo hice yo? Dice, Francisco lo hizo así. Francisco sabía que la manecilla del minutero da una vuelta completa en una hora. Por ello elaboró 2 círculos de papel para representar una hora. Dobló 2 círculos, uno en 2 partes y otro en 4 partes. Relacionó el avance del minutero de 30 minutos con un medio o la mitad del círculo. Relacionó el avance del minutero de 15 minutos con un cuarto del círculo. Revisa tu actividad y explica cómo lo hiciste tú, ¿no? Entonces casi hemos trabajado parecido, ¿no? Ustedes han tenido que doblar el papel, ¿no? En 2 partes y luego en 4 partes. ¿Y el papel qué forma tenía? De un círculo, ¿no? Porque representaba al reloj, ¿no? Entonces, ahora vas a responder, ¿en cuántas partes va a cortar Matías el molde de queso? Ahora, ¿en cuántas partes? Dice, ¿cuántas partes compartirá con sus tíos? ¿En cuántas partes va a cortar Susi el molde de queso? ¿Cuántas partes compartirá con su madrina? Dibuja cómo quedó dividido cada queso y pinta las partes que cada uno compartirá con su familia. Francisco lo hizo así. Lo representó correctamente las fracciones de la primera actividad en el cuaderno de trabajo.
Comprendió que cada unidad se divide en uno, dos o tres o más partes, y una fracción está representada por una o más partes de esas partes. Por ejemplo, es uno de dos partes, o un cuarto es uno de cuatro partes. Ahí estamos viendo el queso, ¿no? Ahí. En este caso, Matías invitó un medio del queso. Entonces, dice, mientras que Susi invitó un medio del queso. Entonces revisa en tu cuaderno y explica cómo desarrollaste esta actividad. Observa los aspectos que Francisco tendrá que mejorar cuando revise su actividad, ¿no? Entonces, observa los aspectos que Francisco tendrá que mejorar cuando revise su actividad. ¿Qué deberá mejorar? Francisco lo hizo así. Realizó el doblado, pero no lo hizo la división, no cortó los círculos en partes iguales. Ahí está. Luego dice, Francisco deberá volver a leer las indicaciones y cortar las figuras como en la imagen, para que sean la fracción del círculo. Revisa tu actividad como pegaste los círculos en tu cuaderno, ¿no? Ahí vas a poner. Luego, dice, Francisco lo hizo así. No colocó los denominadores en algunas fracciones. Paola y Miguel hicieron una cometa en forma de estrella. Ahí está. Una de la cometa es de color azul, dos partes de la cometa son de color amarillo y un medio de la cometa son de color verde. Entonces, acá Francisco deberá observar con atención la figura e identificar las partes iguales que hay en ella. Contar las partes del mismo color. Colocar el número en el numerador. Coloca en el denominador el número de partes totales de la figura. De esta manera tendrá para las figuras en verde 3/6. Revisa tu actividad, cómo lo completaste esas fracciones. Luego, por último, Francisco notó que es muy importante revisar la meta y la tabla de mis aprendizajes, porque ahí se encuentran aspectos que le ayudan a revisar sus actividades y seguir aprendiendo. Por eso lo llenó los espacios que faltaban y se comprometió a reflexionar antes de marcar en lo logré o necesito mejorar. ¿Cómo llenarías esta tabla después de revisar tu actividad y tu cuaderno de trabajo? Tú revisas y luego completas esta tabla, ¿no? Al igual que Francisco. Entonces, reflexionando, ¿a qué se refiere cuando dice partir una unidad? ¿Has oído diálogos con el de Francisco en tu familia? En estos diálogos se mencionan algunas fracciones. ¿Cuáles son? Bien, Francisco ha recordado que la actividad trataba de relacionar las fracciones con la lectura del tiempo y con las otras actividades diferentes, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos mirando que la aguja del reloj, el horario está en el 7 y el minutero está en el 12. Entonces, ¿qué hora nos está señalando? Entonces, eso tenemos que leer igualito. La cometa está dividida en partes iguales, el pan de igual modo. Entonces, Francisco utilizará la actividad que desarrolló en su cuaderno y la tabla de mis aprendizajes, que llenó al concluir su actividad para hacer su autoevaluación. Luego, ¿no? Acá está mis aprendizajes. ¿No? Hay varios ítems donde dice, por ejemplo, representé las fracciones de un medio y un cuarto en un círculo para comprender las partes de una fracción. ¿Lo lograste o necesitas ayuda?
Eso tienes que completar ahí. Entonces, en la tabla Francisco ha escrito un sí en lo logré. Ahí está. Vamos a utilizar la palabra sí. De algunos aprendizajes, pero no colocó nada en otros. ¿Por qué crees que ha quedado así? ¿Por qué no marcó todos los casilleros? Francisco deberá revisar las actividades y la tabla de mis aprendizajes para hacer su autoevaluación. Tú también harás una autoevaluación de tus actividades, lo que te permitirá revisar y valorar tus acciones por ti misma o mismo, reconociendo tus logros y lo que necesitas hacer para mejorar tu aprendizaje. Revisemos entonces cómo Francisco realizó las actividades propuestas. Ahí están todas las actividades propuestas. Luego, ahora después de revisar, ahora analiza si Francisco cumplió la indicación. ¿Qué crees que debió hacer? Luego observa con atención cuál es la diferencia que encuentras entre las figuras que pegó Francisco en su cuaderno y estas figuras. En tu caso, ¿cómo pegaste las fracciones? Luego, les va a venir acá, observa que Francisco ha escrito sí en las 3 primeras afirmaciones de la tabla de mis aprendizajes. ¿Crees que está en lo correcto? ¿Crees que requiere ayuda? Explícalo. ¿Cómo está el círculo? ¿Cuántas partes hay? Igualito les pregunta en las tres figuras, ¿no? Entonces, van a ustedes después revisar su trabajo, cómo lo hiciste. Compara lo que hizo Francisco y lo que hiciste tú en tu cuaderno. ¿Cuántas fracciones has pegado? ¿Cuántas fracciones has pegado? Estas son las indicaciones de la actividad, ¿no? De indicaciones en la actividad. Observa la imagen a continuación y señala cuál es el reloj que marca las 7:30 p.m. y encuentras algunas relaciones con los relojes que has dividido en partes iguales. En partes iguales y escríbelo en tu cuaderno. Observa y responde. Si elaboras una fracción de círculo, como el de la figura anterior, ¿con cuál de las imágenes la puedes relacionar? Explica tu respuesta y si elaboras una fracción de un círculo, también como el de la figura anterior, ¿con cuál de las imágenes la puedes relacionar? También realiza una explicación. Ahora observa cómo respondió Francisco a las interrogantes. Ahí están sus respuestas. Luego, ¿no? Dice, Francisco está en lo cierto. Existe una relación entre las fracciones y las horas. Por esto es que muchas veces oímos decir, son las 7:30, y es porque después de marcar las 7 a.m. a 7 p.m., el minutero avanzó vuelta más. También se lee las horas como son las 7:15 a.m. y respectivamente es porque después de marcar las 7 a.m. o 7 p.m. el minutero avanzó de vuelta. Entonces, luego ustedes van a elaborar, revisan y desarrollas en tu cuaderno de trabajo de matemática 4, hemos estado haciendo, ¿no? Entonces ahí nos habla de que veamos cómo resolvió Francisco la actividad del cuaderno matemática 4. Revisaremos las páginas 63 al 65, en la que ustedes ya en la mayoría han desarrollado por vía Zoom, ¿no? Entonces, ¿en cuántas partes va a cortar Matías el molde de queso? ¿Cuántas partes compartirá con sus tíos? ¿En cuántas partes va a cortar Susi el molde de queso? ¿No? Y luego van a dibujar cómo quedó el queso dividido. Después también van a observar la respuesta de Francisco, nuevamente. Después de ver todas las figuras, ahora revisa lo que tú colocaste en tu cuaderno de trabajo. ¿Estás de acuerdo con él? Expláyate al respecto. ¿Cuántas partes tendrá el queso de Matías y el de Susi?
¿Cuántas de esas partes compartirá con sus tíos y con la madrina? La parte que comparte Matías es una de las dos partes. Y la parte que comparte Susi, ahí ustedes van a completar, ¿no? Mirando la figura. Ahora, Francisco también desarrolló la actividad de las cometas del cuaderno de trabajo. Ahí está la cometa, está dividida, esa también se ha trabajado. Ustedes completarán este cuadro también en esta cometa. ¿Cuántas partes del mismo tamaño y forma tiene? ¿Cuántas las partes de color rosado? Son 2 partes de las 8. ¿Cuántas las partes de color celeste son? Todos esos puntitos ustedes lo van a completar con la actividad que ustedes han hecho ya en el cuaderno de trabajo. Entonces, la pregunta 5 son las actividades que desarrolló Francisco. Entonces, ahí ustedes van a leer y van a también completar. Luego, Francisco considera que fue muy importante revisar sus actividades. ¿Por qué crees? Piensa en ello. La revisión de tus actividades te ayuda a seguir aprendiendo. Responde en tu cuaderno. ¿No? Sí. ¿Por qué ha sido importante que completes de manera adecuada la tabla de mis aprendizajes? Te invitamos a seguir aprendiendo. Ya estás en condiciones de revisar tu propia actividad. Para eso puedes utilizar la ficha Reflexiono sobre mis logros. También es importante que revises el desarrollo de las páginas 63 al 65 del cuaderno de trabajo. ¿Cuál era el propósito de esta actividad? ¿No? ¿Qué cosas has tú logrado ahí, no? ¿Qué fue lo más importante que aprendiste? Reviso mis aprendizajes y copio la tabla en el cuaderno y lo completo, ¿no? Ahí van a revisar la actividad reconociendo sus logros y los aspectos que pueden mejorar. Utilicé la actividad de la tabla de mis aprendizajes, sí la han utilizado. Entonces reconocí algunos errores que cometí, ¿no? Y las preguntas y explicaciones me ayudaron a mejorar algunas de las actividades, sí, ¿no? Si hay algo que no han entendido, han vuelto ustedes a leer o a ver las figuras. Entonces eso les ha ayudado bastante, ¿no? Entonces, niños, gracias y hasta luego. Inmediatamente pónganse a trabajar. Estamos en la semana de la reflexión. El día de hoy, como ustedes están observando, estamos reflexionando sobre el área de matemáticas.